formato, por ejemplo, en muchos casos, que ha sido ya instalado, no con buenas prácticas, por ejemplo, y cuyas experiencias entonces han hecho que nosotros tengamos que ir a hacer las reposiciones. Y la otra cosa que vimos que era muy necesaria era poder dotar al mercado de unas herramientas que nos permitieran ir como aprendiendo, digo, a los que no han trabajado pues toda la vida en iluminación natural como nosotros, cómo se puede hacer iluminación natural inteligente. Entonces, esta página que están viendo ahorita tiene un código QR que ustedes van a tener acceso a él, donde pueden descargar la ficha técnica, y en la ficha técnica vienen como estos 10 pasos que nos muestran cuáles son como las variables a tener en cuenta a la hora de hacer la especificación en la iluminación natural. Entonces, pues no me puedo obviamente dedicar como a explicarles cada una de ellas porque el tiempo no nos va a dar. Ahorita van a tener como una presentación mucho más técnica a cargo de la ingeniera Amanda, pero yo quiero que esto sea como la puerta para que ustedes empiecen como a desarrollar ese interés hacia el tema. La idea es que se inscriban, por ejemplo, y quienes quieran que nosotros les enviemos el QR para la ficha, una cajita con unas muestras, como muy fácil de entender, que ahorita la van a ver más adelante, pues simplemente nos escriben, nos ponen sus datos y nosotros se los podemos enviar. Entonces, como les decía acá, simplemente lo que nos dice, bueno, en estos 10 pasos primero defina cuál es la geometría que tiene que usar. Entonces, es decir, de todos estos paneles que tiene Kingspan, entonces si va a ser para 18, para 30, para 40, para 50, para 60, para 80, cuál entonces va a ser el detalle de instalación con el que vamos a arrancar, y luego ya empieza entonces a definir una serie de variables que dependen del desempeño que vamos a esperar de esta solución translúcida. Entonces, básicamente esto que vamos a ver hoy se refiere exclusivamente a soluciones que van como el complemento translúcido en una franja completa de canal a cumbrera. No es que no podamos hacer el traslapo transversal, puede ser hacer como lucernarios, digámoslo así. Sí se puede, pero son soluciones de otro tipo, de pronto un poquito más complejas en tema de la instalación, de los sellos, de las garantías, que esperamos que pueden ustedes contar con nosotros a través del equipo de Kingspan, y las vamos a desarrollar en su momento. Pero por ahora, básicamente el siguiente reto, aparte de simplificar los sistemas de instalación que aquí los van a ver, era cómo podíamos tener un inventario y unas referencias, digamos, que fueran de fácil rotación y que nos permitieran servirles en proyectos que no necesariamente sean los más grandes, pero que sí nos dan el día a día. Y a través de y que ese inventario no fuera de las 15 referencias que necesitamos para las soluciones para paneles. Y entonces nos centramos, no sé si quien esté ayudándome con la presentación se puede volver a la anterior diapositiva, donde nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar entonces, a tener 3 geometrías que sí o sí van a estar en inventario, y esa es la gran noticia que queríamos comunicarles hoy, que son el perfil 0, es decir, el perfil que se acopla a la geometría del panel de Kingspan, si no tuviera ningún aislamiento, ¿cierto? Y este perfil 0 nos va a servir para tres cosas, perdón. La primera, para cuando tienen que hacer un traslapo transversal, que si lo vamos a hacer, tiene que hacerse aguas arriba, es decir, montar la teja translúcida sobre el panel de Kingspan, no al revés, o sea, no que el panel de Kingspan monte sobre la translúcida. Entonces, perfil 0 para hacer traslapos transversales montando translúcida sobre metálica. Segundo caso, que en los sistemas de GIP, que son nuestros sistemas de sándwich de doble capa con cámara de aire, que los ven acá en las últimas 2 referencias que tienen hacia el lado derecho, esta sería la capa superior de estos sistemas. Y la tercera posibilidad con este perfil 0 que llamamos, es que ustedes puedan, si en determinado momento esa es la que hay en inventario o esa es la que ustedes tienen disponible, poner una cosa que llamamos suplementos, unos perfiles metálicos que les puedan ir subiendo la altura de acuerdo al aislamiento que tenga el panel. Entonces, como esta tiene el perfil 0, pues los suplementos van a tener la altura que tenga el aislamiento del panel con el que lo vamos a combinar. ¿Listo?
Entonces, ese es el perfil 0. La siguiente sería para el panel de 18 milímetros y la siguiente sería para el panel de 30. Es decir, estas primeras 3 y que están encerradas en un rectángulo siempre van a estar en inventario. Con esas 3 vamos a ver cómo podemos sacar la combinación incluso para llegar a tener 11 soluciones distintas con el panel de Kingspan. Entonces, la primera es que le pongamos los suplementos al perfil 0 para cualquiera de las alturas. La siguiente es, por ejemplo, teniendo esta de la que llamamos 100 por 5, porque las referencias nuestras se definen por la altura que tiene la cresta. Entonces, 5 se llama porque es la altura en centímetros resultante de la cresta de Kingspan, que tiene 33-34 milímetros, y el aislamiento de 18. Eso me da 51 en milímetros, que llevado a centímetros habla de 5, ¿sí? Entonces, esa geometría nuestra que se llama 100 por 5, si yo le pongo un suplemento de 2 centímetros, que son 3/4 de pulgada, ya se me convierte en una 100 por 7 nuestra, que es la que combina con un panel de Kingspan de 40 milímetros. Y así empezamos a jugar con cada una de ellas. La siguiente, por ejemplo, que es la 100 por 6, que es para el Kingspan de 30, le puedo poner la segunda capa que hablamos del perfil 0 y la convierto en un panel de doble capa con aislamiento térmico y cámara de aire. Si le pongo un suplemento, por ejemplo, de 19 milímetros, entonces ya me sirve para convertirla tanto en sencilla como en el sistema GIP en una teja o en un sándwich compatible con el panel Kingspan de 40 milímetros. Entonces, de ahí, esos dibujitos que ustedes ven ahí, es cómo podemos ir sacando de estas tres geometrías una gran cantidad de combinaciones. Y en el siguiente slide, si lo podemos mirar, hay 2 geometrías que yo lo dejo para que el mercado mismo nos vaya hablando y nos vaya diciendo si vale la pena. Nosotros tendremos en inventario también estas 2 de King Roof 40 y King Roof 50, ¿sí? Que serían para nosotros en el idioma de 100 por 7, porque es de ancho útil 1 metro, y la 100 por 8, que sería la de altura 8 centímetros para el King Roof 50. Y ya con esas 2 también podríamos tener, combinándolas con la capa superior que tenemos del perfil 0, sus respectivas GIP, o poner suplementos para empezar a llegar a las otras alturas que tiene Kingspan, por ejemplo, que en proyectos muy específicos se van a necesitar, que son, por ejemplo, la de 60 milímetros o la de 80. Sigue, porfa. Entonces, qué pena que me está tocando ir súper rápido, porque yo sé que el tiempo es muy contado, entonces traté como de condensar todos los temas en estos poquitos minutos que yo tengo, y simplemente les voy dejando como piezas muy clave que van a estar a la mano de ustedes para que las puedan estar consultando y para que nos puedan estar preguntando. Que es súper importante entender de la iluminación natural, que la iluminación natural viene del sol. Y cuando yo vengo del sol, pues yo tengo las 2 cosas que trae el sol, que son luz y calor. Entonces, ¿cómo hacemos para poder obtener lo mejor y lo que necesitamos, que es la luz visible, y poder dejar de lado ese factor calor? Nosotros empezamos a incorporar en los materiales y a nivel técnico y en los cálculos, digamos, bioclimáticos, los componentes para poder reducir ese efecto, pero van a haber unos colores de todos modos que me van a permitir un alto paso de calor con alto paso de luz, por ejemplo, porque no tienen mucho control solar, o otros que tengo muy buen paso de luz con mayor control solar, y otros que tienen muy poca luz y muy poco control solar. Entonces, no los voy a entrar a detallar a cada uno, pero pueden ver ahí como la variedad que tenemos en las soluciones, que vienen de colores que son muy claritos, como este nuclear, por ejemplo, colores más intermedios como este ice, color con mucho control y de hecho con un tono muy bonito, que es este blue o el opal snow, y unos colores, por ejemplo, o sea, que ya son especializados, que son, por ejemplo, este titanio T3 y T5, que se refiere a colores que vienen de un pigmento termoselectivo que permite actuar como un transition, digamos, e ir regulando la densidad del pigmento dependiendo de la cantidad de sol que hay en el día. Y por eso, digamos, también tengo un color que transmite muy buena luz con una baja transmisión de calor,
o un color que ya me regula mucho más el paso de luz, pero también tengo un excelente control solar. Y este, por ejemplo, este Gray Reflex, que ya es un color que sí bloquea muchísimo el paso de luz, tiene una muy baja transmisión, pero también tiene una propiedad específica de mayor durabilidad ante la abrasión para zonas costeras. Entonces, esto obviamente son cosas que vamos a ir trabajando en la medida que vayan habiendo oportunidades y que podamos ir interactuando, porque pues para eso estamos, ¿sí? Para darles servicio y acompañamiento. Cuando hablamos de las soluciones de Exiplast, entonces básico que nos quede pues como en la cabeza que son soluciones de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Entonces, ¿qué es el poliéster reforzado con fibra de vidrio? Es una resina de poliéster, que es como la parte química que me va a dar a mí las resistencias, una película protectora, que es como una especie de papel con filtro ultravioleta, más el filtro ultravioleta que tiene la resina, por eso decimos que tiene doble filtro UV, y una fibra de vidrio que es la que le da el refuerzo mecánico y el que me permite tener muy bajitos espesores para ser, digamos, más eficientes, con muy buenas distancias entre correas para ser equiparables con el panel, ¿sí? Entonces nosotros vamos variando esos espesores y esas formulaciones dependiendo de lo que el panel requiera en el proyecto. Y ya también unos potencializadores que van en casos especiales, digámoslo así, dependiendo de lo que se requiera, donde yo puedo poner mayor protección, por ejemplo, en esa capa a la intemperie, en zonas salinas o cuando hay material particular, por ejemplo, cerca de una cementera, puedo ponerle resinas retardantes al fuego o incluso autoextinguibles, o puedo poner películas internas para una mejor difusión, o cuando tengo zonas asépticas que son películas grado de alimentos. Entonces, todo es cuestión de un acompañamiento y de un trabajo conjunto que tiene que venir desde el arquitecto diseñador, nuestro aliado, pues digamos, nuestro compañero en esto que es Kingspan, para entender para el mejor panel y la mejor solución translúcida para aquel proyecto, y ya como tal, pues la interacción con constructores, incluso con clientes finales. Dale, porfa. Acá voy a simplemente dejar el mensaje de que esto fue todo un camino que recorrimos y sabemos que hay otras soluciones, que hay otras fuentes que se pueden importar, pero estamos en un momento en el cual estamos para apoyarnos primero como colombianos, y segundo porque un aliado local pues va a representar toda esta posibilidad de, de hacer colaboración para entregar lo mejor. Entonces, pues con nosotros tienen una planta a su completa disposición para fabricar a la medida. Ahora solución de los inventarios disponibles para que podamos entonces estar sufriendo esas pequeñas cantidades, y yo dejo abierta también la conversación a que podamos empezar a tener estos inventarios en diferentes ciudades, para poder empezar a proveer muchos más proyectos. Nosotros hacemos toda esta labor técnica muy bien, no me queda bien a mí decirlo, pero creo que es tal vez lo que mejor hacemos, este acompañamiento en esa parte técnica. Entonces, simplemente nosotros quedamos a la fuerza, a la espera de poder apoyarlos en ese sentido. Y que ustedes hagan parte de esa red con la cual esperamos pues atender muchísimo mejor el mercado. Obviamente también esto implica, dale con la siguiente, que nosotros como proveedor local podemos reducir los tiempos de entrega, y ya lo hemos experimentado. Cuando el proyecto lo requiere, pues hay que hacer lo que haya que hacer, ¿cierto? Poder acomodarnos, pues estamos en un momento difícil de fletes, de precios, pero aún así hemos podido incluso también ser lo más flexibles posible para que la viabilidad del proyecto se dé, y en esto la fabricación a medida para reducir los costos de los desperdicios y de instalación pues es súper clave. Dale porfa con el siguiente slide. Entonces, en resumen, es básicamente eso. Nosotros tenemos una solución teja luz, que es una teja sencilla, o GIP, que es un panel de doble capa con aislamiento térmico,
todo en función de que encastre perfectamente con la geometría de Kingspan, lateralmente y transversalmente cuando sea necesario, pero advertimos que no es la solución ni más barata ni la más fácil y que no es una solución que exige unos temas de mantenimiento bastante complejos. Todo esto con la posibilidad de hacer en los espesores que haya que hacer, colores, texturas. Por eso podemos decir con toda confianza que si los paneles van a quedar con correas cada 3 metros, nosotros también podemos hacer la solución de Exiplas para las correas a 3 metros, ¿sí? Y bueno, no solamente para combinarnos con el panel de Kingspan, sino que a veces en los proyectos se tienen áreas totalmente translúcidas y ahí podemos ser incluso también mucho más eficientes porque no estamos ceñidos a una geometría específica, entonces podemos hacer secciones y diseños que realmente puedan ser también más estéticos, bueno, lo que se espere de ello. Entonces, básicamente ahí ya también cuentan con unas soluciones de sellos y, como les decía, de componentes que ya están muy probados y que básicamente pues el respaldo no lo dan estos 45 años de experiencia, de buenas experiencias en el mercado. Les quiero dejar, esta no es una, digamos, no es una charla técnica propia de Exip, entonces yo no puedo entrar muy en detalle, pero sí les quiero dejar, como les digo, que nos contacten y que podamos a través del QR, que todos tengan acceso a la ficha técnica, que ahí está toda la información necesaria para el manejo del producto, pero que podamos entonces empezar a resolver todas las preguntas que vayan surgiendo, las cajitas con las muestras para que también puedan entender mucho mejor de lo que uno está hablando, porque pues hay que tocarlo, hay que sentirlo, ¿cierto? Y en esta medida poder ir avanzando en capacitaciones mucho más detalladas. Nosotros tenemos unos esquemas de certificación de nuestra red de aliados en los cuales empiezan siendo agentes comerciales, se puede llegar a socios de instalación e incluso a unos socios de instalación inteligente, una certificación de 5, unos ciertos beneficios muy especiales, como por ejemplo el respaldo nuestro con garantías extendidas, para que el cliente final le sea mucho más atractivo, digamos, a adquirir la solución completa. Entonces, en esto quedamos muy abiertos a que se empiecen a programar todo este tipo de espacios para ir avanzando en que cada vez estén mucho más preparados para, no solamente para entender el producto, sino también para poderlo transmitir a otro en el momento en el que se necesite, ¿sí? Dale, Rafita. Igual aquí les queremos dejar también, coincidió con el lanzamiento de la aplicación, del lanzamiento de la aplicación nuestra. Entonces pueden buscarlo por Android, ay, el mío, por el iOS de Mac y de Apple, perdón. La descargan como Exiplast y ahí pueden encontrar mucha información e incluso van a encontrar un software de iluminación natural que les va a permitir, con todos los datos del proyecto, obtener la distribución más eficiente e incluso hacer un presupuesto y un cálculo de retorno de inversión posterior de la solución de iluminación natural. Y les dejamos acá estos dos videos por temas de tiempo para que en nuestro canal de YouTube los puedan consultar, en el que están los beneficios de la iluminación natural, que uno cree que lo sabe, pero realmente es mucho más allá de solamente el ahorro en dinero. O sea, la luz natural nos ayuda incluso para regular nuestros ciclos biológicos y en cada edificación, dependiendo de su uso, tiene unos beneficios diferentes. Entonces el video es muy cortico, pero de verdad, hasta por cultura general, chévere verlo. Y el de los retos del envolvente, que básicamente es como el concepto de lo que nosotros trabajamos como envolvente inteligente, que es la piel que viste, la estructura en cualquier edificio. No sé, Rafita, si tienes algo más que vamos a agregar acá, porque no me quiero pasar del tiempo de Kingspan. Hola. Hola Carolina, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, ahí continuamos con Amanda. Amanda, vale, gracias. Ya Amanda va a compartir su pantalla. Ok, buen día para todos. Muchas gracias Carolina por tu presentación, este trabajo en equipo que hemos hecho. Voy a darle
paso a la presentación que tenemos en conjunto. Sin embargo, voy a tomarme pues la pantalla yo para, digamos, poder tener control sobre la misma. Por favor, ¿alguno me puede confirmar apenas la esté visualizando? Allí la estamos viendo. Ok, gracias, Dani. Entonces, bueno, efectivamente, como lo último que nos venía hablando Carolina, pues tenemos unos sistemas de iluminación natural. Estos sistemas de iluminación natural, pues además de darnos ahorros de energía, productividad y puntos para certificaciones LEED o WELL, pues tenemos que tener en cuenta otras cosas que ya mencionaba muy importantes. Entonces, cuando hablamos de iluminación natural, podemos ponerlo en un contexto que estaríamos hablando de un sinónimo de eficiencia de productividad, de eficiencia y de productividad. Algunas investigaciones respecto a lo que es la iluminación natural han mostrado que pues se tiene un aumento en la productividad y la comodidad de los ocupantes. Nosotros a lo largo de la experiencia que tenemos desarrollando diferentes proyectos y lo que hemos encontrado en el mercado y las necesidades de los clientes con base en los estudios bioclimáticos, es que la necesidad que se da sobre el área de la cubierta de las mismas edificaciones está alrededor de un 3 y un 5%, ¿sí? De área para luz natural o lo que se vería implementando mediante los sistemas de translúcidas. Como nos nombraba también pues anteriormente Carolina, pues vamos a tener en cuenta que esto va a generar bien sea unas ganancias de calor o unas pérdidas de energía calórica y pues que todo esto va enmarcado dentro de los estudios y las necesidades particulares de cada uno de los proyectos. En el sector de la construcción, ¿qué tenemos? Tenemos que los sistemas de iluminación que se dan mediante electricidad o lo que digamos pues comúnmente conocemos como bombillas, son los responsables aproximadamente de un 40% del consumo total de la energía de la edificación, ¿sí? Entonces, pues esto que produce, pues esto produce una contaminación atmosférica, principalmente pues es dióxido de carbono, que pues viene siendo a la final lo que sería el efecto invernadero que se da sobre las ciudades o sobre las urbes, ¿no? Entonces, pues muy importante acá tener en cuenta porque pues también vamos enmarcados a un tema de un sistema de iluminación natural y como lo nombraba el ingeniero Andreas, nuestro gerente comercial al comienzo, pues estos temas de net zero y demás que estamos trabajando desde Kingspan para pues digamos un medio ambiente más sostenible. Como se exponía anteriormente, pues lo que buscamos con Exiplas, mediante pues un proveedor local para estos sistemas de iluminación natural, fue una solución a la medida. Ella lo explicaba, digamos, de una manera un poco más técnica. Yo se los voy aquí a enmarcar de pronto, pues, de una forma más resumida. Entonces, ¿qué es? Nosotros dentro de nuestros sistemas tenemos unos traslapos longitudinales o unos traslapos laterales que son los que ustedes ven en la imagen del lado izquierdo. Sí, y básicamente ahí lo que mostramos es cómo viene siendo ese traslapo, ese empalme entre nuestros paneles. Lo que se buscaba con una solución a la medida era que se simulara un traslapo, sí, o un empalme muy similar al nuestro, sí, que permitiera pues mantener lo que era la eficiencia térmica y acústica dentro de las envolventes para cubiertas. Entonces, efectivamente, aquí al lado derecho lo que tenemos es que para cada uno de los espesores de nuestros paneles, Exiplas pues contempló y manejó las geometrías de sus tejas translúcidas con diferentes alturas de crestas. Efectivamente, pues la altura de nuestra cresta varía entre 33 y 34 milímetros. Sin embargo, pues los espesores van desde los 18 milímetros hasta los 150 milímetros. Entonces, pues se va a tener un stock de las tres referencias que nombró Carolina y pues las otras igualmente pues no se tendría ningún problema en proveerse de ser necesario. Recordemos que, pues tanto ellos cuentan con una planta local como nosotros también como Kingspan Colombia tenemos nuestra planta ubicada acá en la zona del país, en Turbaco, Bolívar, ¿sí? Y desde allá despachamos pues a todos los sectores y a todos los países a los cuales damos soporte y a los cuales les podemos proveer el material. También acá en el lado derecho, pues lo que pueden ver es que el sistema
sistema se asemeja mucho a entre paneles y paneles mediante el uso de unas caperuzas o capelotes, como bien lo conozcan, y una tornillería de fijación, o pues digamos ya lo denominamos kit de fijación a lo que es el tornillo más la caperuza. La solución a la medida, aquí de pronto un poco más para que se entienda la imagen y parte de lo que decía Carolina, y es que pues viene siendo desde la cumbrera o desde el caballete hasta donde va la caída del agua en la canal, donde se emplea, digamos, esta solución eficiente y fácil de lo que es el empalme entre las translúcidas y los paneles Kingspan, ¿sí? También se tiene la solución de el traslapo transversal. Sin embargo, pues acá les estamos mostrando la manera, digamos, más sencilla y como se vería en la imagen del centro, este sistema translúcido más el panel. Efectivamente, pues también para los sistemas de translúcida se necesita y se requiere pues de que la estructura esté correctamente alineada mediante unas tolerancias que tanto nosotros manejamos y son, digamos, muy estrictas y muy específicas para lo que es la linealidad de la estructura, la escuadra y el desfase que puede haber entre la altura de una correa o un elemento de fijación o de soporte y el adyacente, ¿sí? Y las diferentes longitudes o los diferentes espaciamientos que podemos manejar entre cada uno de ellos. Entonces recuerden que pues cuentan con todo el soporte técnico tanto de Exiplas como de Kingspan para lo que son los temas de instalación y pues más específicos para cada uno de los proyectos. Acá les voy a mostrar un poco más en detalle lo que son nuestros perfiles, lo que son el portafolio de lo que son los sistemas de cubiertas de Kingspan. Entonces vamos a contar con un King Roof, ¿sí? Básicamente es un panel de 5 crestas, doble lámina metálica con aislamientos que van desde los 18 hasta los 150 milímetros. Tenemos un King Roof Eco, básicamente es un panel que cuenta en su parte superior con lámina metálica y en su cara interna un foil de polipropileno que también se va a proveer en espesores desde los 18 hasta los 150 milímetros de espesor. Tener presente que contamos con diferentes clases de aceros, o sea, es decir, utilizamos acero, podemos utilizar galvanizado, galvalume o aluzinc, y lo que sería el aluminio. Entonces, como les comentaba anteriormente, pues acá pueden ver el espaciamiento entre cada una de nuestras crestas, viene siendo 250 milímetros, con una altura de 33 centímetros, y pues la variación del espesor del aislamiento sujeto a la necesidad del proyecto. También contamos con paneles King Roof de lana mineral de roca, ¿sí? Y lana mineral de roca acoustic. Básicamente, pues el acoustic se diferencia en que la lámina interna pues es una lámina de acero microperforada, también la cual va a contar pues con sus crestas. Estas ya contemplan una altura de 37 milímetros que igualmente son ajustables a lo que serían las tejas translúcidas. Y pues dentro de nuestro portafolio estamos innovando también con lo que es el King Roof Agro, que muy seguramente pues haremos el lanzamiento completamente al público, que es un panel que va a contar con una lámina de acero en la parte superior, 5 crestas o 5 trapecios, y en la parte interna cuenta con una lámina de GRP, que básicamente es un material que le da alta resistencia a lo que es la corrosión, lo que son las sales, lo que son diferentes agentes químicos, como lo que también serían alcalinos y fertilizantes, para todo lo que es la industria agro. Entonces, anteriormente ya vimos rápidamente el portafolio. Yo quiero explicarles más en detalle qué es un sistema de cubiertas Kingspan, ¿sí? Entonces, son soluciones constructivas que se dan mediante la implementación de paneles monolíticos. Nosotros los paneles los fabricamos en la planta, ¿sí? Mediante pues el uso de maquinaria y una automatización en la cual nos permite lo que es siendo distribuidos en longitudes de 3 a 12 metros con un ancho útil de 1 metro, ¿sí? Podemos también tener variedad de lo que serían los colores del acero, pues dependiendo del requerimiento, ¿no?, que se tenga. Aquí quiero entrar a hablarles de las caras externas y las caras internas, que básicamente son las láminas de acero que les contaba anteriormente. Entonces vamos a tener la opción de implementar lo que es el galvanizado, el galvalumen, el aluzinc o el aluminio, ¿sí? ¿Esto qué ventajas nos van a dar?
pues nos van a dar una resistencia a la abrasión, una protección electroquímica, resistencia a la corrosión, resistencia, pues, digamos, también física, larga vida útil. Son tanto el acero como el polisocianurato, el poliuretano, que más adelante les voy a hablar de él, es 100% reciclable. Son altamente resistentes a la oxidación, son no hidrofóbicos, quiere decir pues que no absorben el agua, y contamos con pinturas de alta especificación que están marcadas dentro de la normatividad americana HACTM, al igual que los aceros, ¿no? Entonces, para hablarles un poco de los aceros, pues recordemos que el acero galvanizado cuenta con un recubrimiento pues, metalúrgico de zinc. Esto pues lo que le proporciona básicamente es una dureza y una resistencia a los golpes y la intercorrosión. Acero galvalume se puede llegar aproximadamente en un 43%. También cuenta con una incorporación de aluminio en un 55% y un 2% de silicato, que esto básicamente pues lo que hace es proveer unas mayores características de resistencia a ambientes corrosivos y a ambientes salinos de los que se pueden encontrar en la intemperie, ¿sí? Los recubrimientos de pintura, pues que les comento de alta especificación, se pueden dar, o sea, se vienen dando en la capa superior y en la capa inferior, mediante lo que es un primer con aproximadamente un 7 micras de espesor, un top que viene siendo un 20 de aproximadamente, eso pues puede variar dependiendo de las características que se tengan en la zona en donde se va a implementar el sistema de cubierta Kingspan, y pues lo que tengamos en la intemperie, ¿no? Y pues para una capa interna o la capa inferior del panel, pues vamos a tener lo que es un primer de aproximadamente 6 micras, el espesor de la pintura, y un backer de 12 micras. De pronto, si voy un poco rápido, pues me da la mano o me avisan mediante Daniel y puntualizamos en algún punto, para la redundancia. Entonces, ¿qué sucede con nuestros paneles? Nuestros paneles pues están compuestos con un aislamiento termoacústico. Este aislamiento termoacústico se da mediante lo que es el PeerSafe o lo que es el polisocianurato PeerSafe. Efectivamente, nosotros como Kingspan también somos químicos, cada una de nuestras plantas cuenta con un departamento de química, que es en donde se busca actualizar o regenerar estas tecnologías para que pues sean lo más eficientes posibles. Entonces recordemos que para lo que es generar un polisocianurato, pues se requiere un isocianato más un poliol. Básicamente la mezcla pues se da en que mayor porcentaje de isocianato pues va a porque sería el polisocianurato, mientras que si se implementara la misma cantidad de isocianato y poliol, pues se estaría generando un poliuretano, que lo conocemos generalmente. Esto pues mediante un delta de calor y unas reacciones químicas y térmicas, pues, el SAFE básicamente pues es patentado por Kingspan, es nuestra fórmula secreta, lo que le da la protección superior contra incendios, siendo autoextinguible, generando poca o nula generación de humos, ¿sí? Y pues que además de eso pues es un material que gotea y pues que no se consume, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí cuando estamos hablando de lo que es el aislamiento térmico, entonces recordemos que vamos a tener tres conceptos. Entonces, uno de ellos es la resistencia térmica, otro de ellos es la conductancia térmica y otro es la conductividad térmica. Recordemos que la conductividad térmica pues, de un material es la facilidad con la que transmite el calor, ¿sí? Y la conductividad térmica, además de esto, es una propiedad física de los materiales. Eso quiere decir que pues es propia del material en sí, y pues que se va a mantener constante en sus características. Nosotros contamos con una conductividad térmica de 0.020 watts metro Kelvin. Es una de las más bajas del mercado respecto a otros materiales, como lo pueden iniciar acá en la gráfica, para tener un óptimo aislamiento térmico con una placa de polisocianurato PeerSafe de 5 centímetros. Si lo quisiéramos igualar con otro tipo de material, por ejemplo, lo que sería fibra de cemento, pues necesitaríamos un espesor de 43 centímetros, o si fuera en vidrio, necesitaríamos un vidrio con un espesor de 889 centímetros.
¿Por qué les nombro todo esto? Porque pues todo esto va enmarcado dentro de los requerimientos y lo que necesita y los niveles más grandes de los requerimientos de los clientes. Por eso yo les hablaba al principio de lo que pues se debía tener en cuenta, que también una iluminación natural pues hace referencia, se puede marcar dentro de que es sinónimo de eficiencia y productividad, pero solamente él en sí como un solo sistema no lo va a lograr, sino pues que se logra mediante el uso de otros sistemas dentro del mismo habitáculo, dentro de la misma bodega, y que ahí es donde pues nosotros debemos tener la sinergia, o pues debemos tener el empalme entre lo que queremos buscar y lo que queremos ofrecer. Por eso mismo, pues es que se buscó la solución más eficiente, ¿sí? Con el acompañamiento de Exiplas, para que pues ellos fueran quienes nos, digamos, soportaran con el tema del requerimiento de translúcidas en los proyectos. Ellos, al igual que nosotros, pues también cuentan, como le explicaba Carolina, pues dependiendo también del color de la teja translúcida y demás, eso va a permitir mayor paso de la energía calórica o menor paso de la misma, y me imagino que en la misma medida también lo que es la difusión de la luz dentro de las bodegas y demás. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Otro de nuestros fuertes, pues es el aislamiento acústico. El aislamiento acústico, pues cuando hablamos de esto tenemos que hablar de lo que es el sonido. Y el sonido básicamente es una onda que viaja a través de un medio. El medio más común que nosotros conocemos y con el cual interactuamos a diario es el aire. Y este básicamente es el que permite que llegue hasta nuestro oído lo que son los sonidos. Entonces, para lograr lo que es un aislamiento acústico óptimo, pues se requieren tres factores. Uno es el factor masa, otro es el factor multicapa y otro es el factor de disipación. Esto pues mediante lo que es el panel monolítico tipo sándwich, es lo que se logra mediante pues un espesor de policianurato, como les nombré anteriormente, lo que sería el factor multicapa, ¿sí? Mediante las láminas metálicas, y lo que sería el factor de la dispersión del material. También recordemos que los materiales, para que tengan un adecuado aislamiento acústico, pues requieren que dentro de los mismos se encuentren unas celdas con incorporación de aire, que estos básicamente son los que van a recibir la onda que les decía de sonido, la van digamos, van a tenerla dentro de sí, o sea, absorberla dentro de sí, dentro de esas cápsulas de aire que tenemos en el aislamiento, y pues es lo que va a permitir que otro ambiente no se vea contaminado por un ruido.